entre ellas la de India, que es el enfoque de este libro. Entonces el enfoque o el libro aspira un poco a ir logrando esa especificidad, ya no hablaremos de Oriente en general, y páginas adentro encontrar que es sobre todo China y Japón, sino situar bien ese imaginario específico del lado asiático, en este caso India. Entonces ese es el aporte, digamos, el primer aporte en términos de planteamiento general, ¿no? Y esta delimitación regional, India en Hispanoamérica tiene, digamos, está contrastada en términos de una amplitud, en términos temporales, ¿no? Entonces el libro cubre aproximadamente 2 siglos de representaciones, seleccionando casos importantes, ¿no? Entonces comienza finales del siglo XVIII con el trabajo del doctor Renato Abada, y ahí mismo me da pie ahorita a darle la palabra, y se extiende 2 siglos hasta finales del siglo XX. Entonces tenemos cubierto un buen espectro temporal, ¿no? Que nos permite ir viendo cómo fue cambiando el imaginario, ¿no? Si comenzamos a finales del siglo XVIII, vemos cómo India se empieza a diferenciar, ¿no? De otras culturas asiáticas, y luego vamos avanzando en el siglo XIX, que vemos una acumulación, digamos, de datos, de información, etcétera, y primeras, digamos, posturas, ¿no? Posicionamientos desde voces nacionales, ¿no? Desde voces argentinas, voces mexicanas, etcétera. Luego tenemos pues este giro tan importante al inicio del siglo XX, ¿no? Digamos este auge, ¿no? Del interés por las culturas asiáticas, por diferentes razones en las que podremos quizá ahorita abundar, ¿no? La estética modernista, los movimientos revolucionarios, etcétera. Todo esto hace que haya, digamos, una gran fascinación en ese momento, al inicio de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego a mediados del siglo XX encontramos, digamos, una tendencia a mayor matización, ¿no? A mayores elementos que distingan el acercamiento, los enfoques en Asia, y luego, bueno, ya tenemos hacia finales del siglo XX pues muchos otros fenómenos que van a enmarcar todas estas representaciones, como pues, toda la cultura del yoga, ¿no? La cultura del bienestar físico, todo lo coreano, ¿no? Y ya sabemos todo este boom del K-pop, ¿no? Y el de Japón, manga, anime, etcétera, que van a darle un nuevo perfil a todas estas representaciones. Entonces yo creo que yo por lo pronto lo dejo aquí, se da tiempo regreso para decir más cosas, para más bien darle la palabra al doctor Renato Abada, cuyo capítulo precisamente abre el libro, abre la exploración, porque él se centra precisamente en ese periodo todavía en la Nueva España, ¿no? En ese tránsito final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, el momento de los movimientos hacia la independencia, y hace un panorama de diferentes países o emergentes países latinoamericanos, ¿no? En relación con ideas sobre el ambiente circular en ese momento. Entonces es un capítulo muy importante, es fundamental para el resto de la obra, nos pone, digamos, nos sitúa en el espacio, en el tiempo, en la atmósfera, y nos permite ir trazando las diferencias, esas diferenciaciones y matices que se van a ir produciendo en el resto del siglo XIX y de ahí en adelante. Entonces yo creo que conviene escuchar al doctor Abada para que nos hable de su capítulo y por supuesto del libro completo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Oscar. Bueno, ya contó el capítulo, ¿no? Pero una aclaración, como que hacía parte un poco de la historia editorial de este libro. Me acuerdo cuando la convocatoria, yo tenía había participado en el seminario de Oscar, cuando la convocatoria yo no estaba muy seguro si podía intervenir, porque hablaba visiones de la India, fines del 19, comienzo del 20. Yo no tenía una idea de un autor del 19, había trabajado sobre Vasconcelos, que bueno, como había dicho, ya mucho lo había retomado y ampliado y enriquecido. Pensaba que no tenía mucho que decir. Se me ocurrió un periodo anterior, periodo precisamente ¿no? Fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, la Ilustración americana y la independencia, sobre el cual yo había trabajado. Acababa de publicar un libro, se llama Discursos sobre la historia universal de la América criolla, que tomaba precisamente estos discursos y sus facetas, ¿no? La visión de los clásicos, la visión del Oriente en general, la visión de China, en esa época.
Y no había escrito nada sobre la India, pero tenía varios apuntes, ¿no? De los apuntes que había sacado de la prensa, de la época, una bibliografía así muy dispersa, había muchas cosas sobre la India. Y yo en aquel momento voy a reunir todo esto. Le digo, ¿por qué no? Le pregunté, digo, ¿podría escribir sobre esto? Me dijo que sí, y lo lancé. Entonces ahí surgió una reflexión que ahora, a partir de lo que acaba de decir Oscar, la puedo explicitar y ampliar, es que el orientalismo no es un bloqueo así homogéneo en general, y tampoco aquí en América Latina. Cuando se empezó a trabajar, me dio el honor de ser probablemente los pioneros, efectivamente, cuando empecé había muy poco sobre esto, ¿no? Estoy hablando de un par de décadas o más, ¿no? Había unas cositas sobre algunos autores provenientes, ahora se han multiplicado esta bibliografía. Al principio todo como que un poco trasladado a Said estaba todavía de moda, 1978, bueno, dos décadas que estuvo en el Camerento, hablaba mucho de él y simplemente trasladaban lo que había dicho Said sobre el orientalismo básicamente francés, inglés, ¿no? Anglosajón, un poquito, el resto, lo que decía, se lo trasladaba al campo hispano o latinoamericano, ¿no? Un poco mecánicamente. Lentamente nos fuimos dando cuenta que en realidad no era tan fácil, la transposición no era tan mecánica, que el orientalismo latinoamericano tiene características propias, el mecanismo hispano, digamos, también español, es distinto, y aparte que no siempre fue igual, no siempre la visión del Oriente fue igual, hubo matizaciones, hubo división entre todas estas provincias. Dijo bien algo que dijo, que no es lo mismo China, Japón, que tuvieron como siempre estuvieron mencionados, ¿no? Desde la colonia misma, más aún es posible, yo lo sostuve, que China, el estudio de China fuera de China comenzó precisamente, no en Europa, ¿no? Sino que comenzó aquí en la Nueva España, ¿no? Precisamente por los contactos del lado de Filipinas, la frecuente presencia, ¿no? En personas, ¿no? Grandes ya de China o que habían estado en China, llevó a esta compilación de este primer manual, ¿no? El de González de Mendoza, que fue muy traducido en Europa, ¿no? Fue la primera obra que hablaba de la zona extensamente, incluso daba muestras de los cambios chinos, y eso se realizó no en Europa, sino aquí en la Nueva España. Entonces tenemos esa presencia. Y del Islam, que yo trabajé más cercanamente también, por varias razones, tiene que ver con las huellas que hay en la literatura española. En cambio, la India no. La India tenía una presencia muy escasa, ¿no? Desde el comienzo. Y esta presencia incluso se manifestaba en huellas, que eran huellas de la literatura clásica, de lo que los griegos habían dicho sobre la India, por eso cuando se habla de los sabios, la India eran los gimnosofistas, no eran los brahmanes, ¿no? Esta es una palabra que aparece después, ¿no? Sino de la evangelización de la India, ¿no? Y muy vagamente aparecía, ¿no? Por eso yo hablo del descubrimiento criollo de la India a fines del siglo XVIII, ¿no? Es una parte, una faceta, ¿no? De esta transformación del orientalismo criollo, que no se llamaba orientalismo, ¿no? En realidad no hablaban del Oriente antes del siglo XVIII. El siglo XVIII que descubre esta provincia, que da nombre al Oriente, ya no es solamente una región geográfica, sino también una región cultural, la patria de la religión, pero también del despotismo, antiguo, la violencia. Esto es el Oriente. El Oriente, de los Balcanes hasta Japón, es más o menos homogéneo. Entonces, dentro de este Oriente, la India ocupa un lugar peculiar, ¿no? Entonces, esto que a mí me pareció ver, a raíz de cómo los europeos empiezan, ¿no? A escribir, ya sabemos, esta es la historia del estudio sánscrito en Europa que ha sido trazado, se ha mencionado, desde las primeras páginas, ¿no? Aparece la mención del libro de Schwab, de la Renaissance oriental, ¿no? Y después hay muchos más, ¿no? Como Inglaterra fue ahí descubriendo, primero a través del persa, ¿no? Los musulmanes habían dicho sobre la India, ¿no? Las traducciones persas del sánscrito, empiezan a descubrir este mundo, empiezan a imaginar que es una provincia más antigua que Grecia, que es el origen, ¿no? De Grecia, ¿no? Toda esta fantasía que está muy de moda con
comienzo del XIX, con el romanticismo en Alemania, etc. Todo esto empieza a tener algún eco aquí, pero al mismo tiempo hay también contactos reales, ¿no?, de América Latina con esta región, con la India, que había sido más bien una experiencia portuguesa. También en Brasil habíamos tenido frecuentes pasajes, ¿no?, de la India, ¿no? Esto lo había tratado ya en 1930, ¿no? Gilberto Freire, ¿no?, en Casa Grande Sensado, Sobrado Mucambo, ¿no?, que hablaba de se había dado cuenta de esto, de las influencias de la India sobre la vida brasileña. Pero en la parte española, digamos, no había nada similar, ¿no? Es ahí cuando empieza a quebrarse este monopolio español de las provincias del Pacífico, hispano, ¿no? Estamos hablando de Chile, de Perú, de España, bueno, Centroamérica, empiezan a recibir visitas desde la India, ¿no?, desde la India inglesa, ¿no? Empieza a establecer algún comercio, empiezan a suscitar incluso ambiciones de algunos que dicen, bueno, vamos a comerciar, esta tan rica, ¿no?, se habla mucho de la riqueza de la India, y empezó a descubrir huellas también de personajes provenientes de la India que llegaban como marineros, de alguna forma llegaban, estaban presentes y empieza a hacerse presente la presencia, digamos, comercial, física de personas y también intelectual. Empiezan algunos ecos que me preguntaron en una de estas sesiones, dicen, bueno, algo de lo que escribió Jones sobre la ciencia india se conoció, no sé, se conoció, incluso apareció en la Gaceta de Nueva Granada, una traducción, se puede seguir la traducción, ¿no?, la sabiduría de la India. Entonces, tenemos esto que es lo que yo aquí y traté de presentarlo con cantidad de ejemplos. Ahora, hay una reflexión que me gustaría agregar, que es una reflexión en torno a ciertas oleadas que se van en el pensamiento latinoamericano en relación con nosotros, con el Oriente y específicamente con la India. Eso es algo que yo dije en este libro sobre el discurso de la historia universal, pero ahora quiero precisar en relación con la India. Entonces, a ver, yo tengo la idea que en general la ilustración, ¿no?, fue más abierta que el siglo XIX, en general en Europa, ¿no? La ilustración descubre el resto del mundo y muestra alguna curiosidad que no es exclusivamente, ¿no?, lo que dijo Said, ¿no?, interés para dominar, para subyugar a los demás. En muchos casos, más bien para comparar, ¿no?, con Europa, comparar, y a veces no siempre Europa se lleva a la mejor parte, ¿no? Por ejemplo, a la mano de Voltaire, ¿no?, y en general la sinofilia del siglo XVIII, ¿no? Pero también todos estos discursos que llegan, que hablé antes, que presentan a la India como la antecesora de Grecia, ¿no? En fin, pues ya se piensa que no, que la historia humana es mucho más antigua, ¿no? Pero también se decía eso, ¿no? La ciencia humana nace ahí en la India, ¿no? Los griegos son lejanos discípulos, es decir, se está removiendo a Grecia este lugar de prestigio que mantenía. Esto es la ilustración, esto es lo que también vemos aquí en América, en el rebote. América que empieza también a descubrir el mundo, ¿no?, a sacudirse, ¿no?, estas ciencias medicales que la colonia le está imponiendo, empieza a leer libros, ¿no?, de ilustraciones, libros europeos, y empieza a manifestar curiosidad por estos otros de los otros, ¿no? Y como al mismo tiempo se está elaborando un discurso americanista, ¿no?, un discurso en que América ocupa un lugar de privilegio, y un discurso anti-europeísta, que eso se ha notado menos, como Europa empieza a ser criticada, ¿no?, empieza Europa a ser un término ya de nuestro, ¿no?, muy fuerte de la independencia precisamente. ¿No? Está el tercero, que es el Asia. Entonces, frente a América está enfrentada a Europa y a Asia, ¿no? Hay una búsqueda, ¿no?, de esta otra distinta. Hay también una sinofilia aquí en América, la idea de que, bueno,
la China superior a Europa, también un modelo más ilustrado, menos fanático, etc. Es entonces fuerte lo que se manifiesta en un autor que estudió aquí en México, que era cubano, José María Heredia, que escribió varias cosas, incluso una historia universal. Escribió, adaptó, ¿no?, a partir del manual que ya existía. Y en una revista, en varias revistas escrito, se esforzaba en trasladar esta ciencia oriental, ¿no? Entonces traducía un poco del inglés o francés textos de la India, textos de una noche, distintas culturas, y mostrarlos aquí al público mexicano o americano. Ahora, la idea que tengo, y yo creo que con esto voy terminando, es que este momento de curiosidad americana hacia el interior, de apertura, que es paralela a la apertura de la ilustración, va desapareciendo en la generación siguiente. Porque la generación siguiente se da cuenta que todo discurso sobre que América va a ser como el centro de las luces, el centro del comercio, de la riqueza, de la libertad, distinto, ¿no?, al viejo mundo, ¿no?, el viejo mundo que está en decadencia, se dan cuenta que esto no se realiza, ¿no?, que América, lejos de convertirse en el centro, se convierte en un lugar de disputa, de luchas civiles, de desorden político, de pobreza, y entonces van descartando. Con esto van descartando varios discursos paralelos, ¿no?, esta exaltación de los indios, del indio, ¿no?, el indio como un símbolo de identidad, ¿no?, empieza este discurso despectivo del indio real y del indio simbólico, ¿no? Y empieza esta exaltación de Europa, el discurso de la civilización, ¿no? Básicamente nosotros lo relacionamos con Domingo Faustino Sarmiento, 1845, el libro básico, Civilización y Barbarie, mundo de civilización y barbarie, pero hay otras manifestaciones paralelas. Y al mismo tiempo que Europa se empieza a elevar como el centro de la civilización, América reducida a una discípula, el Asia es descartada y no solo despreciada, sino que considerado su estudio como inútil. Sarmiento mismo lo dice: muchos de estos europeos que andan buscando en el oriente una sabiduría, no, dice, los americanos tenemos un oriente que es Europa, no, esto no nos interesa. Y ahí corta, y efectivamente vemos este bajón que me pareció observar de los estudios sobre el oriente en América. Deja de haber menciones, como deja de haber menciones de los indios. Los indios desaparecen del discurso liberal del 19, ¿no? La mayoría de la población, recordemos, ¿no?, que era todavía, y van a reaparecer solo fines del 19 y comienzos del 20, ¿no?, a la mano de estos discursos, que aquí hay otro autor que también me enseñó mucho, es muy presente, que es Martín Vergel, ¿no?, esta idea suya del proto-tercermundismo, ¿no?, un antecesor del tercermundismo. Es aquí entonces que empiezan a figurar estos otros autores que dan cuerpo al resto del volumen, no los que sí dicen, vamos a ver qué hay realmente en la India, vamos a estudiar las lenguas, vamos a estudiar sánscrito, a buscar algo más fuera de Europa. Y bueno, y eso es lo que yo quería señalar como base. Un aplauso al doctor Hernán. Muchas gracias, doctor. Siempre es fascinante escuchar. Bueno, si me lo permiten, yo hice un pequeño apunte, porque justamente este libro descubre hacer estas comparaciones entre diferentes autores, diferentes periodos, y bueno, la presencia de India en la cultura hispanoamérica no se reduce solamente a un periodo, a una serie de autores importantes, sino en realidad está presente a lo largo de un periodo extendido, desde el periodo independiente, es decir, todo el siglo XIX hasta el día de hoy. En verdad, es un libro que, bueno, yo no soy experto en el tema, pero lo he ido leyendo poco a poco y se los puedo recomendar mucho. Entonces, gracias, doctor. Vamos a dar la palabra nuevamente al doctor Oscar para ya ir cerrando. Exacto, gracias. Gracias al doctor Taboada. Entonces, para decir algunas cosas más, algunos elementos más que incluye el libro, ¿no? Una vez que el doctor Hernán Taboada nos descubre, digamos, ¿no?, esa India criolla entre 1770 y 1830, con esa base, con ese fundamento, el libro avanza
con otros 12 capítulos para hacer ese recorrido hasta finales del siglo XX. 12 capítulos escritos por especialistas en este tema, pero desde diferentes ángulos. Entonces el libro tiene este elemento, digamos, multidisciplinario, ¿no? Hay gente que trabaja más estudios literarios, estudios culturales, hay también indólogos propiamente, ¿no? Historiadores, etcétera. Entonces, con este perfil multidisciplinario, el libro va entretejiendo, digamos, su argumento en estos otros 12 capítulos, después de donde nos deja el doctor Taboada en 1830, de ahí pasamos a dos figuras a finales del siglo XIX, todavía en el siglo XIX, en México Francisco Bulnes, que fue este personaje cercano al porfirismo, etcétera, formó parte de el famoso grupo de los científicos, fue uno de los primeros viajeros americanos, en este caso mexicano, a Asia, y es en su libro de viaje donde él hace reflexiones precisamente sobre India. Entonces, este capítulo es el que yo escribí, entonces recojo un poco esas observaciones que él hace sobre India. Él era positivista, era ¿no? en este discurso cientificista precisamente, ¿no? Inserto en esta dicotomía entre barbarie, civilización, etcétera. Entonces pueden imaginar que su juicio no es exactamente el más positivo, ¿no? Aunque él era positivista, no era el más positivo respecto a India, aunque hace ciertas concesiones, hay cosas que le atraen, en particular el budismo. De hecho, eso es otra aportación del libro, ¿no? Al ir hablando sobre India, el libro traza una trayectoria, digamos, una subtrayectoria que sería la trayectoria budista, ¿no? De cómo el budismo fue suscitando ciertas reacciones muy particulares. El otro pensador todavía en el siglo XIX es José Martí, muy importante, que todos lo conocemos, pero que quizá no conocemos mucho su faceta de interés por India o por Asia en general. Entonces lo escribió Viva Maurya, una colega de India, muy interesante también el capítulo. Y luego ya después de esto, ahí sí ya entramos al siglo XX, ¿no? Tenemos un capítulo sobre dos figuras centroamericanas, entre ellas María Cruz, que es la única voz femenina en el libro. Hubiéramos querido tener más figuras femeninas, pero bueno, tenemos al menos una, ¿no? Ella es guatemalteca, también pudo viajar a India y tiene también interesantes reflexiones al respecto, se vincula a la teosofía, etcétera. Entonces, desde ahí es que ella habla sobre India, proyectando, por supuesto, también circunstancias propias como guatemalteca. Tenemos casos, ¿no? Capítulos dedicados a casos obvios, evidentes, que no podíamos dejar fuera, como Vasconcelos, ¿no? Que ya sabemos de su fascinación indostánica. Tenemos también, por supuesto, capítulos dedicados a Octavio Paz y a Borges, que también pues, son casos que no podemos dejar fuera por todo lo que hicieron en esta materia, ¿no? Pero también casos menos quizá conocidos, al menos entre nosotros, ¿no? Como por ejemplo este capítulo dedicado a Eduardo Mayea, un autor argentino que a lo mejor ¿no? Aquí en nosotros quizá no lo conozcamos mucho, ya estamos ahí a mediados del siglo XX, o Juan Marín, el caso de Chile, un chileno que va en esta misión para establecer relaciones diplomáticas, ya estamos llegando, ¿no? al momento de la independencia de India, entonces también es una figura quizá poco conocida entre nosotros, a la que se le dedica un capítulo, y luego tenemos ya, vamos ahí, bueno, pues a la contracultura, los años 60, los años 70, etcétera. Ahí hay un capítulo dedicado a Sergio Mondragón, su literatura, la revista famosa de Mondragón, la revista literaria en la que aparecen publicadas muchos textos, poemas, etcétera, con motivos indios. Y el capítulo cierra con una reflexión de Elsa Cross, la poeta Elsa Cross, ella misma sería objeto de estudio, ¿no? Pero bueno, en este caso es autora, donde nos habla de la influencia de Octavio Paz, en particular del monogramático, esta prosa poética de Octavio Paz, donde habla de un viaje, ¿no? a un lugar específico en India, Galta, donde visitó un templo, y cómo esa experiencia de paz ha influido en varios otros poetas mexicanos que han ido a ese lugar o que han escrito sobre ese lugar bajo la estela, digamos, de influencia de Octavio Paz. Yo creo que ahí yo me gustaría terminar para dar un pequeño espacio a preguntas. ¿Les parece? Sí, muchas gracias, gracias. Doctor Oscar Figueroa. Pues sí, como lo bien lo dice, si alguien del público tiene algún comentario, una pregunta, por favor, solo levante su brazo y... Sí, allá, por favor.
Hola, mucho gusto, muchas gracias. Usted estaba mencionando que estaba rastreando como un poco la presencia del Islam en la India y decía que era un poco escasa, pero ¿me podría ondear un poquito más en esa parte o en más o menos en dónde se pueden encontrar pequeños vestigios del Islam en la India? A ver, no dije, creo que no dije eso exactamente. A ver, y a ver si intento entenderlo. No dije eso, o sea, yo me interesé sobre el Islam en América Latina, ¿no? Sobre eso escribí. No sobre la India, no sobre la India, esto es lo primero. Si esa era tu pregunta. O me querías decir alguna otra cosa. Sí, sí. Sí, no, como que separé, ¿no? Precisamente. Incluso después me di cuenta que fue un error, porque digo, bueno, para los orientalistas el Oriente era todo uno, ¿no? O sea, como Edward Said, como que identificó el Oriente con el Oriente árabe islámico, pero es un poco artificial eso, ¿no? Por ejemplo, tu pregunta, la India. En gran escala empieza a incorporarse, ¿no? al Islam. Incluso es la parte con la que alguna relación tiene, ¿no? América, ¿no? La China poblana, ¿no? Que probablemente no era China, ¿no? Ya sabemos, y lo más probable es que viniera de la India mogol, ¿no? Y más bien que fuera musulmana su familia, ¿no? Eso es el único lazo. Pero bueno, si por ahí va tu pregunta, es eso. Hola, primero que nada, muchísimo gusto. Gracias por su tiempo y porque se tomen la molestia de explicarnos acerca de lo que trata este libro. Me llama la atención acerca de cómo nosotros como mexicanos y personajes mexicanos hemos influido en un país tan lejano como es la India. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ver actualmente los avances que ha tenido la India en nuestra vida cotidiana actual del mexicano? Yo, bueno, a ver, yo no soy experto, me estás hablando de ahora, de la actualidad, ¿no? Mira, a ver, recordemos, nosotros no nos damos cuenta, porque vivimos acá, yo no nací en México, ¿no? Pero vivimos en México. México es un país muy grande e importante, ¿no? En términos de economía, demografía, de presencia diplomática, todo lo que queramos, ¿no? Y lo fue desde hace mucho, ¿no? Desde antes de la llegada de los europeos, dentro de América, en la colonia. La colonia era como una especie de centro, ¿no? Eso se lo veía, ¿no? En España y en Argentina, por ejemplo, nosotros que éramos el último rincón, ¿no? Y es cierto, no se podía comparar en términos demográficos, económicos, culturales a Argentina con México, ¿no? México era como que un núcleo, ¿no? Era muy importante. Y era muy importante en términos de comercio internacional, ¿no? Alguien ha llegado a decir eso, dice, bueno, en realidad no era España, era México, ¿no? La que estaba en contacto con Asia, ¿no? Más bien con China, con Japón, ¿no? Después con el Índico, ¿no? Presente en esta época, ¿no? México es importante. Hoy día también lo es. Nosotros vemos todos los problemas que tenemos en nuestro alrededor, no vemos esta presencia importante. Con la India pasa algo similar, ¿no? Yo como oigo mucho esto de argentinos, mexicanos que visitan la India y vienen, no, qué país pobre, cuánta miseria, todo esto. Bueno, sí, digo, claro, como ellos viven en Dinamarca, como viven en Suecia, vienen horrorizados, ¿no? De la miseria, como si aquí en América Latina no la tuviéramos, ¿no? Y no ven estos aspectos de que también la India es un país muy importante, ¿no? El país más poblado, económicamente muy fuerte, en términos culturales, ¿no? Todo lo que queramos ver. Y esto es lo que se habla mucho ahora, ¿no? De los BRICS, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente por ser países importantes, se ven a sí mismos, ¿no? Se ven a sí mismos como coprotagonistas de este mundo, ¿no?
No es lo mismo, sin despreciar a nadie, o sea, no es lo mismo, no Guatemala, no es lo mismo Honduras que México, en esos términos quiero decir, ¿no? No es lo mismo la India, ¿no?, que Nepal, son cosas distintas, ¿no? Entonces, las influencias mutuas son grandes, ¿no? Ahora yo conozco gente que está precisamente estudiando eso, cosa que antes, hace un par de décadas, nadie la estudiaba, ¿no? Migración india de indios aquí a México, la presencia de las empresas indias aquí en México, farmacéuticas, siderúrgicas, ¿no?, computación, ¿no? O sea, cada vez es más lo que hay, ¿no? Entonces, eso es un campo de estudio, ¿no? Habría que, a lo mejor alguien lo está haciendo al revés, que pasa en México, que pasa en la India con México, la presencia mexicana en la India, no sé, alguien, si no lo está haciendo, alguien tendría que hacerlo, ¿no? y a lo mejor... Sí, exacto, más bien esa es una tarea pendiente, ¿no? Es algo que, en todo caso, el libro lo que ofrecería sería un antecedente para poder abordar ya todo el momento actual con todos estos intercambios, ¿no? Y como dices, todo aquello que, los avances dijiste, ¿no? Los progresos, avances, lo que hoy India representa, que ya no es nada más, digamos, espiritualidad o literatura sánscrita, etcétera, sino este gigante económico asiático, ¿no? Por supuesto. Entonces aquí más bien la aportación del libro en relación con ese tema es como un antecedente para poder ver en qué medida ese antecedente tiene algo, ¿no?, participa de alguna manera o tiene algo que ver con lo que está sucediendo ahora y se ofrece elementos para poder hacer esa reflexión, ¿no? El libro más bien, como está más centrado, ¿no?, hacia el siglo XIX y siglo XX, lo que sí logra identificar, digamos, serían tres grandes intereses. Yo diría que es el literario estético, ¿no?, o sea, recurrir a utilizar imágenes, motivos en la literatura, en la poesía, etcétera. El interés político, por supuesto, ¿no? O sea, el caso de Vasconcelos y Martí es digamos, como, ¿no?, son muy obvios esos casos, ¿no? India les representa, digamos, es un espejo asiático en el que ellos pueden encontrar una manera de una afirmación nacionalista, ¿no?, una resistencia contra el imperio, contra, ¿no?, la hegemonía europea, etcétera. Entonces, desplazar el foco hacia Asia a través de India en el caso de ellos dos. Entonces, ahí vemos un interés político. Y también, por supuesto, quizás es el que más predomina, el interés religioso espiritual, ¿no?, que tiene que ver con esta imagen romántica o elaborada, gestada en el romanticismo de India como cuna espiritual de la humanidad, etc. Entonces, bueno, muchos de estos autores se enfocarán en eso. Entonces, con estas tres grandes, digamos, matrices o cajas de resonancia, ¿no?, la literaria estética, la política y la religiosa espiritual, hay un antecedente para poder, digamos, internarse, ¿no?, ya en lo que está sucediendo ahora en un contexto mucho más amplio, económico, social, etcétera, ¿no? Eso es, creo que lo que podría sugerir al respecto. No sé si haya... Muchas gracias, doctor Oscar. ¿Alguien más? Porque tenemos un par de minutitos. ¿No? ¿No? Bueno, pues entonces les agradecemos mucho su tiempo, su asistencia a esta presentación del libro y los invitamos a que puedan adquirirlo. Aquí está a la venta el libro. Hoy también lo pueden conseguir en las instalaciones del PUEA, a través de los libros UNAM, Plaza Prometeo, y pues, pues sin más, les agradezco mucho su asistencia. Gracias.